Bueno, Soraya, te hemos encontrado aquí de repente en Fitur. ¿Me puedes explicar qué estás haciendo aquí? Hombre, pues yo también he venido como toda persona a echar un vistacito a las ofertas que hay, que aunque parezca que no, yo también tengo mis vacaciones y de hecho vengo buscando algo, así es que estoy dándome un paseíto. Oye, ¿has podido ya pasarte por la zona de Extremadura para ver qué ofertan? Sin duda, vengo de Extremadura, llevo allí como 3 horas saludando a mi gente y vamos, que me han regalado unas cositas, lo que pasa es que una tiene que cuidar la dieta, pero vamos, que llevo allí un buen ratito, sí. ¿Lo recomiendas para las vacaciones? Extremadura, por supuesto. Es otro tipo de turismo porque es más rural, y yo creo que un poco hoy en día con todo el estrés y esto que tenemos, pues yo lo recomiendo de todo corazón para que la gente vaya, pase un buen fin de semana montando a caballo en un hotel rural, comiendo buena comida, vamos, lo tiene todo, lo recomiendo yo. Oye, ya para finalizar, después de, no sé, una gira en la que te pasas, digamos, que unos cuantos meses viajando, cuando tienes tus vacaciones, como tú muy bien has dicho, ¿no te apetece estar en casa y ya está? Pues sí, la verdad es que en el fondo, luego cuando una quiere descansar, que mejor que su propia cama, ¿no? Cada vez que estás en un hotel, una habitación diferente, una cama diferente, yo creo que al final lo mejor es una casa, pero sí que es cierto también que tu casa es tuya y siempre la tienes ahí, por lo tanto yo tiro a buscar algún rinconcito, pero eso sí, un rinconcito de campo, yo soy de campo, me gusta el campo a mí. Bueno, pues nada, pues a disfrutar de Fitur, Soraya, y muchas gracias. Un placer, un beso muy fuerte. Venga, gracias. Gracias.